En este momento está hablando María José Pizarro. Vamos a intentar escuchar lo que dice María José Pizarro en este momento. Sí, abrieron el registro, no dieron ni siquiera el tiempo suficiente, tocaron la campana y usted vio para la apelación Noticias Caracol, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que se levantara la sesión y aún así la levantaron. Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. ¿Cómo es posible que presenten una proposición sustitutiva de proposiciones que todavía no han sido radicadas y aún así se vote? Nosotros actuamos de buena fe. Votamos que se abriera la reforma laboral. Ahora en manos está. Y ustedes verán, colombianos, cómo al final no van a respetar sus derechos, van a hundir la reforma laboral como acaban de hundir la consulta popular. Esa es la clase de Congreso que ustedes han elegido. Y yo les digo, la politiquería tradicional de este país no puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente, que respete la Constitución de este país. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse frente a sus derechos laborales? Son unos marrulleros y unos tramposos, y el jefe de la banda es Efraín Cepeda, con el cónclave que tienen montado para hundir la reforma y para hundir al pacto histórico. Nosotros no nos vamos a dejar hundir. Exigimos garantías democráticas para la participación política del pacto histórico. Exigimos garantías para que el pueblo pueda expresarse en libertad. Lo que acaban de hacer aquí es una trampa y tiene nombre, y es la política tradicional de este país. Ahí estábamos de escuchar entonces a María José momento, y viene también la senadora. Usted entenderá los movimientos que están en esta situación. Lo que se está viviendo en este momento es una tensión increíble aquí en el Congreso de la República. La senadora María José Pizarro salió en este momento gritando, mencionando que son unos tramposos, que son unos marrulleros, y también otros senadores en este momento están saliendo. Es una situación porque se acaba de hundir. Nosotros estábamos en vivo con María José Pizarro, la senadora, cuando empezaron a votar lo que es el informe que revivía la reforma laboral, e inmediatamente después fue la consulta popular, que la consulta, ustedes vieron las votaciones, 47 pidieron que no se aprobara la consulta, 45 pidieron que sí, y por ende no va la consulta popular. En este momento la cantidad de personas, vamos a intentar acercarnos, por supuesto también a acoger a diferentes senadores que estén hablando en este momento. Vamos a buscar al senador Gallo, que está en este momento. Senador, estamos en vivo, tengo a Motoa, tengo a varios aquí de hecho. Senador Motoa, senadora, se acaba de hundir la consulta popular, dicen que es trampa. La sensatez del Senado de la República, una respuesta clara que nos interesa la democracia, la institucionalidad, y los populistas no tienen cabida en el Senado de la República. Senadora, ¿usted qué opina frente a esta situación ahorita en la consulta? Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno 750.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX, y se los iba a gastar Petro con sus secuaces. La reforma laboral quedó viva. ¿Va a haber tiempo? ¿Van a dar garantías para que se debata, que estaba pidiendo eso el gobierno? A mí me gusta una reforma liberal, no una reforma que vuelva criminal al que genera empleo, más bien porque Petro no quita impuestos para que las empresas puedan crecer y generar más y mejor empleo. Gracias, senadora. Aquí se encuentra, por supuesto, la senadora Miguel Uribe, también senador. Se acaba de hundir entonces la consulta popular, pero vive la reforma.
Es una gran noticia para el país que se haya hundido la reforma laboral, la consulta popular. La consulta popular era una estafa, era un engaño. Lo que quería Gustavo Petro era anticipar las elecciones y utilizar los impuestos de los colombianos para promover su partido político y su candidato a la presidencia. Ahora se revive la reforma laboral, donde seguiremos enfrentando una reforma dañina para el país que profundiza la informalidad, que genera desempleo. Nosotros creemos en una economía fraterna, sí queremos reformas y cambios, pero no destrucción. Esta es una gran noticia para Colombia y Colombia tiene futuro definitivamente. Senador, muchísimas gracias. Nosotros seguimos obviamente buscando aquí y en este momento está hablando Leonfredy Muñoz, quien es de la Alianza Verde y que por supuesto también estaba con el gobierno. Escuchemos lo que dice Leonfredy. La trampa del Centro Democrático, la trampa con el presidente del Senado, con Efraín Cepeda. Es una vergüenza lo que pasó hoy. No permitieron que votaran. Ellos siempre utilizan la campanita para llamar a la gente. No esperaron ni siquiera 2 minutos y cerraron inmediatamente la votación. No contaron los votos. El secretario se prestó para esta tramulla. Esto lo demandamos, apelamos la decisión, esperemos entonces qué va a pasar. Pero lo que hicieron hoy fue una trampa total. Es una vergüenza y yo le hago un llamado a los colombianos. ¿Quién la orquestó? La orquestó el Centro Democrático con Paloma Valencia y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, orquestaron todo. Yo ya lo había denunciado desde la semana pasada. Senador, entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Continuamos esa decisión, porque es que lo que pasó ahí fue irregular, fue una ilegalidad. No esperaron ni siquiera 2 minutos para cerrar. Levantaron la plenaria sin la gente votar. Lo normal es que llamen a la gente, que llamen con la campana. Esperaron y ni siquiera cuantificaron los votos. Hubo gente que votó y que dijo sí, y cuando se cerró después lo asumaron como que dijo no. Eso pasó con un integrante de Cambio Radical. O sea, aquí lo que hicieron fue toda una trampa. Es vergonzoso. Aquí los colombianos y las colombianas se dieron cuenta. Nosotros nos desgarramos la piel, dejamos el alma, el corazón por los colombianos y las colombianas, por la clase trabajadora, por los campesinos, pero esta sinvergüenzada que pasó hoy aquí, ese contubernio del Centro Democrático con el presidente del Senado y con el secretario además, es una vergüenza. Esto lo tiene que saber todo el pueblo colombiano y lo vamos a demandar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque es una burla. Es una burla para la clase trabajadora, es una burla para los jóvenes aprendices, para los campesinos, es una burla para los discapacitados. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Leonfredy Muñoz, senador, quien menciona que es una burla, que incluso van a apelar esta decisión que se tomó aquí en este momento en el Congreso de la República, una decisión sobre el hundimiento o la no aprobación de la consulta popular. Nosotros hemos visto a todas las partes. Leonfredy Muñoz de la Alianza Verde, también salió María José Pizarro, que la tuvimos en ese momento, dicen que es una trampa, una leguleyada, que no debían haber hecho ese tipo de votaciones, pero también escuchamos a congresistas de Cambio Radical, a congresistas del Centro Democrático que celebran la decisión de no apoyar la consulta popular, pero que van a debatir y que se va a debatir lo que es la reforma laboral en el Congreso de la República, en la comisión que designe el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que por cierto se fue escoltado, salió de acá escoltado. Nosotros estamos a la espera de que salgan los ministros, si es que ya no han salido, de que salgan los ministros para que nos den algunas declaraciones sobre esta derrota que tiene el gobierno de la consulta popular aquí en el Congreso de la República. Juan David, muchas gracias. Las primeras reacciones del hundimiento de la consulta popular, repetimos, una propuesta del gobierno nacional que contenía 12 preguntas, las principales que resumían ese primer proyecto de reforma laboral y segundo proyecto de reforma laboral que estaba siendo debatido en el Congreso de la República, que se había hundido y que hoy, hacía unos minutos, se había aprobado la apelación para revivir ese debate de reforma laboral, del proyecto de reforma laboral, y que justo esa fue la jugada que para muchos congresistas era clave para que en cuestión de minutos y de manera sorprendente, como ya lo habíamos dicho, iniciaron una votación sobre la consulta popular. Tienen más reacciones Juan David Rivas a esta hora. Juan David, adelante. Ok. Sí, con Wilson Arias, también del Pacto Histórico. Senador, ¿qué fue lo que acaba de pasar aquí con la consulta popular? Hemos sufrido una derrota. La suma de las derechas han dado en que se le niega al pueblo una consulta que está claro es el mecanismo más expedito para conquistar lo que realmente se quería con la reforma. Escucho ya a algunas personas decir que van a insistir en su proyecto y regañaban a los 8, ¿no? ¿Cómo le ocurre tumbarlos? Debimos haber aprobado 2 artículos al menos. La reforma Bonsai, la mini reforma, que en todo caso no satisface los pedidos y las necesidades del pueblo colombiano, inclusive
Ustedes lo han visto, es absurdo. La minireforma pretende inclusive que, por ejemplo, el recargo nocturno empiece a las 8 de la noche, que no le así como he presentado, y que no valga para las personas que realmente lo necesitan, para los que trabajan de noche, ustedes lo han visto, los que trabajan en bares. Bueno, esto es solamente un ejemplo de lo que se quiere aquí. Esa es la cosa gatopardusco. Hay una novela italiana, El Gatopardo, donde aconseja el sobrino al viejo, aristócrata. A veces se impone hacer los cambios para que todo siga igual. El camino que han escogido es hacer los cambios, pero para que todo siga igual. ¿Será esa una situación agridulce, por ejemplo, porque se hundió la consulta, pero se revivió la reforma laboral? Es agridulce, no se revivió la reforma laboral. Para que seamos francos, fueron proyectos que presentaron sí y solamente sí cuando el gobierno del cambio decidió convocar a la consulta popular. Luego era el sucedáneo, era el intento, digamos, de desviar la invitación al pueblo para que opinara. De modo que yo no le veo buena intención y ya los días dirán cuánto vale esta consulta. Desde luego, invito a la gente a estar muy atenta y hacer lo que decía Antonio Gramsci que ocurrió en la Revolución Francesa. La burguesía, en este caso el Congreso, legisló en el beneficio del pueblo, pero solamente cuando el pueblo le dio empujocitos de la espalda. De modo que invito al pueblo a estar atento, movilizado. La organización, unidad y lucha es lo que puede dar los frutos para el pueblo colombiano. Gracias, senador. Ahí estamos escuchando entonces lo que dice Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. Nosotros, Luisa, seguimos aquí atentos. Por supuesto, si sale también el ministro del Interior y el ministro de Trabajo, que se encontraban acá presentes también en el Congreso. Gran capital detrás de una conquista para ellos que la han obtenido el día de hoy. Juan David, estábamos aquí revisando entonces, escuchando las reacciones que usted está teniendo muy oportunamente en el Congreso de la República, pero revisando también la cuenta de X del ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien vimos muy alterado en medio de la plenaria, especialmente en los últimos minutos, muy alterado en la plenaria del Senado. Acaba de reaccionar, 4:11 fue este primer trino del ministro del Interior, Armando Benedetti. Cepeda y el secretario general incurrieron en delitos, en falta de ética y moral para hundir la consulta popular. Es la primera reacción del ministro de la Política, que debía encargarse como representante del gobierno nacional de que esta consulta popular saliera adelante, porque además era una propuesta del gobierno, como una de las tantas jugadas, como así lo han dicho algunos políticos, que salió luego del hundimiento del segundo proyecto de reforma laboral, que hoy paradójicamente se acaba de revivir también en esa misma plenaria del Senado. Incluso en menos de 10 minutos se revivió el proyecto de reforma laboral y se hundió la propuesta de consulta popular. El ministro Armando Benedetti está siendo muy activo en este momento en su cuenta de X. Estamos revisándola porque ha hablado ya de 2 puntos de lo que sucedido, específicamente en esa plenaria del Senado. Lo tenemos aquí también y abro comillas: lo de hoy fue fraudulento. Se hundió la consulta popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar. Cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa. Son las primeras reacciones entonces del ministro de la Política, Armando Benedetti, quien además llegó hace muy poco al cargo de ministro del Interior, también de una manera sorpresiva, que recordemos estaba en la presidencia, muy cercano al presidente de la República, en la Casa de Nariño, y que pasó entonces al Ministerio del Interior luego de que saliera el anterior ministro, para dar trámite también a lo que pensaba el gobierno sería la consulta popular, que ya incluso daban casi que por aprobada y que se iba a registrar esa votación de aquí a antes del 21 de mayo. Sorpresivamente sí se registró antes, pero se registró de una forma que no favorece al gobierno nacional, pues se hunde. Y como lo decía incluso en una de sus declaraciones la senadora María José Pizarro, se revive el proyecto de reforma laboral, pero se termina hundiendo de manera inmediata la propuesta de consulta popular. Juan David, creo que todavía lo tenemos y creo que está teniendo más reacciones en este momento ahí en el Congreso. Juan David, usted lo vemos en la puerta de la plenaria del Senado. ¿Con quién más va a poder hablar? Es que estoy en la puerta, Luisa, intentando esperar a ver si salen los ministros. A ver, el ministro de Trabajo continúa adentro en este momento. Están los 2 ministros, me confirman, tanto Mintrabajo como Mininterior no han salido de acá. Nosotros precisamente estamos en la puerta esperando a que salgan. Los senadores, algunos se fueron de manera rápida, incluso no se quedaron senadores que venían incluso del Pacto Histórico, senadores incluso de la Comisión Séptima, que tan pronto, y esto les
les cuento un dato. Tan pronto se cerró la votación que revivía la comisión, que revivía más bien la reforma laboral, entraron de inmediato los 8 senadores que hundieron la reforma para votar lo que es la consulta. Y bueno, el resultado ustedes ya saben. Nosotros estamos intentando ver si los ministros salen en este momento del recinto, pero pues al parecer como siguen allá reunidos. Nosotros aquí estamos buscando, por supuesto, también a que otros senadores también nos conversen, nos hablen. Senadores, incluso hace un rato que ya había salido Ariel Ávila, nos menciona que no se sabe la reforma laboral a qué comisión iría. No va a ser comisión primera, se va a esperar a que la decisión la tome Efraín Cepeda, quien es el presidente del Senado, y va a llegar a su tercer debate en comisión. Es decir, lo que quedó en comisión séptima hace unos meses se revive tal cual llegó de Cámara de Representantes para que la comisión que se escoja pueda tomar una decisión. Y tienen, eso sí, 38 días, 5 semanas para tomar esa decisión de la reforma laboral. Y al parecer es la única alternativa que le queda al gobierno, sin contar la mini reforma de los liberales que tiene mensaje de urgencia en la comisión séptima, porque la consulta no va. Ya acaba de decir el Congreso de la República en mayorías que esa consulta no va, Luisa. Nosotros estaremos, por supuesto, aquí atentos de la salida de los ministros para que nos hablen al respecto sobre este sinsabor del gobierno nacional, Luisa. Nosotros seguiremos aquí conectados. Juan David, muchas gracias. En cualquier momento volvemos con usted para esas primeras reacciones sobre consulta popular, sobre reforma laboral, sobre la mini reforma laboral. Es un proyecto de los liberales, como usted lo había dicho, y por supuesto las salidas que le quedan al gobierno nacional luego de hundirse 2 proyectos de ellos en el Congreso de la República referente a lo laboral, hundirse también incluso una reforma a la salud, está todavía siendo debatida, el nuevo proyecto, pero además cómo queda el Congreso parado, cómo queda el gobierno parado en el Congreso y cuáles son las alternativas que le quedan respecto a este tema en específico, lo laboral. Luego de revisar estas reacciones, vamos entonces a hacer un análisis inmediato de lo que acaba de suceder en el Congreso de la República. Por eso nos conectamos a esta hora con 2 analistas políticos, 2 grandes analistas políticos para revisar esto que acaba de suceder en la plenaria del Senado. Uno es Carlos Arias y el otro es Gabriel Cifuentes, que ustedes a ambos lo han visto en la pantalla de Noticias Caracol y en nuestras emisiones, haciendo los análisis de los temas coyunturales en política. De salud. Volvemos corridos porque está saliendo el primer ministro, ya volvemos con los analistas. Ya sale el ministro del Interior, que es el que está en cabeza de lo que es el tema político en el Congreso. Pero usted qué lectura hace, ministro, una breve lectura sobre lo que ocurrió. Nosotros hemos resistido décadas, vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. El pueblo es el que toma las... ¿El decreto es la salida? El pueblo es el que decide. El decreto es la salida. Y esto va a hacer que el pueblo entienda que el Congreso de la República... Ya anunciaron que van a apelar esta decisión, ministro. ¿Ustedes están de acuerdo con esta decisión de la apelación que van a... Mire, el doctor Benedetti les informa lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Yo lo único que le quiero decir es... El pueblo es superior a sus dirigentes, dijo Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo es superior a los dirigentes. El pueblo... Tener que encontrar con el pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Estamos escuchando lo que decía en este momento el ministro de Salud. Ustedes entenderán que estamos en vivo en este momento. El ministro de Salud dice que el ministro del Interior es quien va a pronunciarse al respecto, pero menciona que el pueblo es superior que sus dirigentes. Dice que ellos van a persistir, que van a continuar persistiendo con la reforma laboral, con los derechos laborales de los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir, nos vamos a acercar a la puerta, Luisa, mientras ustedes continúan, porque así como cogimos al ministro de Salud, podemos también encontrarnos al ministro del Interior, Armando Benedetti. Juan David, muchas gracias. Gracias, Juan David.